Tú como jugador, ¿qué quieres? Jugar, cobrar tu dinerito, hacer tus cosas. Tú miras el yo, soy jugador yo. Cuando eres entrenador es el todo. Pero estos papás pesados que están todo el día, no, que mi hijo tal. Yo lo primero que le digo es, ¿tiene el título de entrenador usted para hablarme de tú a tú? Si tiene Seguro que no. Y alguno me ha venido, sí, yo me saqué el título de entrenador. Ok, ¿dónde ha entrenado usted? Por eso es importante empezar en equipos bajos. Hay que empezar en equipos de categorías bajas, aprender de gente muy buena. Hay jugadores, es lo que te decía, hay jugadores que a lo mejor nunca le dio a una pelota, pero luego trabajando, Allí no llega nadie que diga, no, yo es que soy jugador y da igual que el niño sea buenísimo jugando al fútbol. da igual, lo que quieras. Curso de entrenador, curso de idiomas, cursos online, cursos presenciales. Tienes que tener idiomas, yo por eso el tema de inglés que lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. Teniendo inglés y español, todo el planeta. Yo me he manejado en todo el planeta. Bueno familia, bienvenido a otro episodio de La Voz Detrás del Éxito, donde el éxito tiene voz y aquí lo escuchas. En esta ocasión tengo un invitado, un amigo que tiene más horas de vuelo que un piloto y no es piloto, ¿eh? O sea, desde las canchas y más allá. Un aplauso, me reciben más José L, muchachos. ¿Cómo estás, hermano? Joder, qué ilusión de verte aquí, estar aquí contigo. Qué placer después de tanto tiempo. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de lo que es tu vida, cómo ha sido tu... Después entramos a lo que es el fútbol, pero ¿qué ha sido de tu vida o cómo ha sido tu vida antes de llegar ahí al fútbol? ¿Cómo era José L? Pues José Luis siempre ha sido un currante, un trabajador, yo siempre lo digo. Tengo mi hashtag favorito que es muchas horas. Muchas horas. A todo. Es mi hashtag favorito. Muchas horas de todo, de playa, de salir con los amigos, de estar con la mujer, de fútbol, de trabajo, o sea, pasión y muchas horas. Para todo en la vida hay que echarle muchas horas. Para esto, tú que estás ahora haciéndolo muy bien, hay que echarle muchas horas. Entonces, siempre lo digo, vengo de una etapa de mi vida antes del fútbol. El fútbol siempre ha estado presente, pero siempre en cualquier trabajo que he hecho ha sido muchas horas. ¿Jugabas al fútbol antes? ¿Eras futbolista? Sí. Juega a nivel... ¿De ¿no? qué jugabas? Jugaba lateral en fútbol y en futsal, que luego me pasé al futsal a profesional, jugaba de pívot arriba como delantero. Pero en el fútbol sala hay posiciones. Sí. Hay una que se llama universal, que juegas de todo, y luego igual, tienes portero, cierre, que es el defensa, alas, que son las bandas, y pívot. Es como en básquet también, muy parecido al baloncesto. Sí, tienes posiciones. En futsal también tienes tus roles. ¿Qué cansa más, fútbol sala o fútbol de campo? Todo lo que hay que correr. El fútbol sala es... son deportes diferentes, son modalidades diferentes, porque el futsal es muy explosivo, es muy de ida y vuelta. En fútbol un delantero termina y se queda por ahí un poco, en futsal no. Futsal tienes que bajar, subir todo el rato, pero tiene los cambios, que te puedes hacer cambios volantes, entonces... pero es muy cansado, cansadito. ¿Hasta qué edad jugaste al fútbol? Me retiré relativamente pronto porque quería ser entrenador. Yo creo que con 27, 28 años fue mi último club y ya físicamente ya no estaba bien y dije, ya es el momento. Pero cuando te retiraste del fútbol, con 27, 28 años, ¿ya eras entrenador o ahí empezaste a estudiar? No, ya era entrenador de antes. Yo me saqué mi primer título de entrenador con 16 años. Y eras árbitro también, creo. Sí. Me saqué el título de árbitro gracias al que soy presidente de la Federación Madrileña de Futsal, Roberto Gracia. Él me hizo el curso de árbitro y quería ser, o sea, arbitraba y tal, pero quería ser entrenador. Entonces muy prontito me saqué los títulos de entrenador muy pronto, de fútbol, fútbol sala, fútbol playa, todo. O sea, y me fui sacando todo lo que pude. Y cuando ya me retiro, yo ya estaba entrenando. Yo entrenaba niños desde muy joven. Muchas veces lo haces para sacarte una platita, entrenas a los pequeños, pero a mí me gustaba mucho. O sea, no hacías solamente porque me iba a sacar, o sea, hacías porque te ibas a sacar tu dinero extra, pero también te gustaba. Y veías cuando tú tenías 18, 20 años, veías que en el fútbol podías escalar más como entrenador. Sí, porque o esto también me lo dicen mis amigos o gente que es cercana a mí, me dicen que soy buen gestor de grupo, soy buen gestor humano. Yo más que el conocimiento propiamente de fútbol, era sobre todo en la gestión de vestuario, que es muy complicada. Y eso creo que siempre lo he llevado bien. ¿Es diferente estar en un vestuario como jugador a como entrenador? No tiene nada que ver. Tú como jugador, ¿qué quieres? Jugar, cobrar tu dinerito, hacer tus cosas. Tú miras el yo, soy jugador yo. Cuando eres entrenador es el todos. Tengo que mirar por todos, el equipo tiene que funcionar.
por lo tanto es mucho más complicado ser entrenador cuando eres jugador. Lo bueno que muchas veces, y lo digo en los cursos cuando damos formación, digo, ¿es importante haber sido jugador para luego ser entrenador? Sí, es importante, pero no obligatoriamente haber sido jugador de primera división. Como que hayas jugado y sepas lo que es estar lesionado, las injusticias de que te pongan o no, que pongan al otro, y tal. Eso es muy importante, porque luego ya como gestor del grupo tú entiendes lo que está pasando el jugador. Pero cuando eres jugador, te da igual el entrenador, te da igual todo, tú lo que quieres es un plano más egoísta. Claro, y el jugador no entiende cuando no está dentro, si quiere estar. Claro, da igual, tú siempre crees que estás bien. O los papás creen que su hijo es el mejor y es el que tiene que jugar y los demás no valen. ¿Te ha pasado es en egoísta. inferiores o en fuerzas básicas o acá se dice en cantera que los papás habló contigo del por qué no está jugando su hijo? Mil veces. Y de venirte a decir, no, es que mi hijo lo han puesto de media punta y en medio centro o tal. Yo a los papás siempre les digo, por favor, dejen a su hijo disfrutar, dejen al entrenador que... Y si al final de temporada no están a gusto, se lo cogen y se lo llevan a otro sitio. Pero estos papás pesados que están todo el día, no, que mi hijo tal... Yo lo primero que le digo es, ¿tiene el título de entrenador usted para hablarme de tú a tú? Si tiene Seguro que no. Y alguno me ha venido, sí, yo me saqué el título de entrenador. Ok, ¿dónde ha entrenado usted? Porque no tiene experiencia, ¿sabes? Entonces, la experiencia, la titulación te da un grado para poder hablar y argumentar. Tú como papá quieres que tu hijo juegue, tu hijo es el mejor y es muy complejo, es muy difícil. Y después de ser entrenador, ¿cuánto tiempo te llevó para que tú digas, mira, voy a ir más allá, o sea, quiero ser director deportivo? ¿Qué club fue el primer equipo o sea, la primera institución que tú agarraste y dijiste, mira, voy a ser director acá? Donde tomé ese plano de querer ser director y estar en un plano más de metodología. ¿Qué diferencia tiene de director técnico a director deportivo? Es buena pregunta porque es director deportivo, es la persona que organiza todo el club, que lleva toda la parcela deportiva de todo el club, y el director técnico o el entrenador al final lleva la plantilla, ¿no? Es como secretario técnico también, que es diferente. La persona más importante en un club para la parte deportiva es el director deportivo. Y yo eso lo vi en el Real Carabanchel. Cuando estaba en el Carabanchel, ahí me di cuenta de que quería ser director deportivo y quería estar en ese plano además de dirección deportiva porque creía que podía. Hay una frase que mi inventor Ángel Sanz, que lo digo siempre, me influyó mucho, que era intentar contaminar, pero positivamente, contaminar positivamente, o sea, llegar al máximo posible de personas para que tu filosofía, lo que tú quieres transmitir, llegue más al fondo. Cuando tú eres entrenador, lo haces en tu vestuario, pero cuando eres director deportivo, 25. claro, pero cuando eres director deportivo es a todo el club. Pero o sea, cuando empezaste director deportivo en el Carabanchel, ¿era solamente director deportivo de inferiores, o sea, de escuela, o también del primer equipo? Al principio empecé solo de la cantera, empecé como segundo entrenador, luego pasé a primer entrenador, luego a coordinador, luego director de formativo y director deportivo. O sea, que pasaste todas las etapas todas las etapas. Y ahí paso al Porta Bonita, que también hago esas labores. En la Porta Bonita lo hago al revés, empiezo de director deportivo y termino siendo entrenador, porque un compañero no pudo seguir. Y luego en Guadalajara igual, director deportivo, director de fútbol base y director deportivo. Al final, en todos estos clubes vas adquiriendo experiencia, que es lo que le digo yo a la gente, que tiene mucha prisa, quieren ser ya. Ahora avanzamos, vamos a tocar Real Madrid, Alcorcón, Leganés, todo. Pero ¿aprendiste y te quedó algo de cuando iniciaste a ser director deportivo en el Carabanchel? O sea, ¿qué enseñanza te dejó al iniciar de muy abajo? ¿Sabes qué pasa, Robert? Que en estos equipos te equivocas y no tiene tanta trascendencia. Cuando estás en un tercera red o estás en un equipo de barrio, si te equivocas, pues bueno, pues estás equivocado, sigues trabajando y tal. Cuando estás en equipos de la liga o en equipos de alto nivel y te equivocas, los fallos son grandes. Entonces, y repercute mucho más. Claro, repercute mucho más. Por eso es importante empezar en equipos bajos. Hay que empezar en equipos de categorías bajas, aprender de gente muy buena. Yo aprendí de gente muy, muy buena en la selección de Castilla-La Mancha, que estuve muchos años, en el Carabanchel, en el Porta Bonita, todos estos equipos, en Guadalajara. Fui aprendiendo de mucha gente para luego, cuando ya llegas a otros clubes, tienes ya mucha experiencia. O sea, ahora mismo ya llevas muchos años de fútbol. Pues más de 25. Más de 25. Viajaste más de 140 países. 141. 141 países. Este año con ¿Pero cómo haces? con Kirguistán, que no había estado nunca, he hecho 141. No, lo digo siempre, no es un juego, no quiero pasármelo ni lo voy a hacer porque no tengo obsesión de no voy a ir a Afganistán o no sé, no voy a ir a países donde no hay mucha cultura futbolística o donde
No hay, porque también he ido mucho de vacaciones con mi mujer, también no son solo de fútbol. Pero casi todos han sido, más de 100 son por fútbol, son por Más de trabajo. 100, más de 100 países has visitado por el Por fútbol. el fútbol. He visto la cultura futbolística de ese país, he visto la selección, he visto las ligas, tengo contactos muy buenos, como es el caso contigo en Paraguay, pues tengo a Robert de Paraguay, lo tengo en muchos países donde yo puedo llamar a un compañero y decirle, oye, dime quién es el mejor jugador en inferiores de esa liga, o dime a qué club contacto para que me dé, o sea, tengo contactos en todos los lados. Joder, lo lindo que es el fútbol y los contactos que te deja, ¿no? Sí, es fantástico y conocer culturas. Yo creo que soy mucho más tolerante, soy una persona mucho más abierta y mucho más tolerante por la cantidad de viajes y culturas diferentes que he conocido. Sobre todo vivir la experiencia de África en todos sus contextos, Sudamérica que es tan bonita y tan loca. Lo de África es un tema aparte que tocamos ahora más adelante, ¿vale? Eso vamos a tocar. ¿Qué país lo que te ha sorprendido a nivel talento que tú digas, mira, es que me extraña que la selección de este país no ha jugado mundial, que hay talento? ¿Qué país ha sido? Yo creo que de los países que más me ha gustado así por talento que yo haya visto en inferiores y qué tal, bueno, voy a decirte dos para que tal. Últimamente, Ecuador, que está trabajando muy bien, y la selección mayor sí, pero tampoco es una referencia mundial, ¿no? Pero las inferiores y tú cómo está trabajando clubes como Independiente del Valle. ¿Has estado ahí? He estado mucho, Creo que es una de las mejores escuelas de Ecuador. Para mí es el club referencia Independiente del Valle. Estuve con mi amigo Andoni Bombín, estuve con Igor Oca, que estaba allí director, varios españoles que están en metodología, y para mí Independiente del Valle es un ejemplo de cómo trabajan. Pero también hay otros clubes, también mi amigo Alfaro en Barcelona de Guayaquil, Emelec, hay muchos equipos que trabajan muy bien en Ecuador, y las categorías base hay jugadores de un nivel altísimo. Colombia también, Brasil por supuesto, Argentina, Uruguay, es que Sudamérica es un hervidero de jugadores brutal. Pero fíjate, me voy a ir a otros temas, me voy a ir a Japón. Japón es un lugar donde desde pequeñitos, con esa disciplina que tienen y con lo bien que trabajan, salen muchísimos jugadores de mucho talento, pero la selección mayor no termina nunca tampoco de llegar a un Yo no mundial. escucho a muchos jugadores japoneses muy top. Sí, ahora últimamente tampoco tantísimos, pero sí hemos tenido jugadores del estilo Nakata que ha sido referencia mundial. Pero ahora, por ejemplo, en Alemania tienes varios jugadores, aquí en España hace nada teníamos a Gaku Shibasaki jugando en Getafe en Primera División, sí, Inui, que estuvo en el Betis y en el Eibar. O sea, ha habido muchos jugadores de buen nivel, te hablo de jugadores. No comparemos siempre a lo más top, no vayamos a los Cristiano Messi, Mbappé y compañía, no es eso. Es jugadores que te dan un buen nivel en Primera División. Y Japón, como me decías en formativas, trabaja muy bien las categorías inferiores, que ellos siguen Es que la sistema cultura universitario. japonesa son muy disciplinados, ellos son muy disciplinados desde muy pequeños. Eso es. Sí, es una cultura muy militarizada, muy cuadriculada, y por eso trabajan muy bien los niños, son súper disciplinados. Ok, y después de ser director deportivo ya consolidado, te metiste en el de tema internacional, Academia Internacional. O sea, ¿dónde iniciaste eso? Eso va paralelo a toda mi carrera, eso desde siempre. Yo ya estando tengo fotos por ahí en Carabanchel. O sea, ¿en qué momento dijiste, quiero enfocarme a lo que es fuera? O sea, no solamente en España, sino quiero ir a mirar talento fuera. No fue parar y decir, y ahora empiezo con esto. No, siempre he ido a la par, siempre he ido a sobre desde que era entrenador y coordinador y director, ya siempre he llevado el plano internacional, siempre. Te digo, en mi primer año en Carabanchel ya tenía grupo, tengo fotos con grupos de japoneses allí, te hablo de hace 18 años, con grupos de japonesitos, yo viajando a sitios, o sea, ya lo hacíamos siempre. Lo que pasa es que estos últimos 10 años nos hemos centrado mucho en el tema internacional. Nos hemos centrado mucho porque es lo que más. Ahora tenemos nuestro propio complejo deportivo, que como sabes es un 5 estrellas, y muchos jugadores del mundo quieren venir a estudiar con nosotros, a formarse con nosotros, y me he centrado más en esta parte, pero es paralelo. Siempre sigo con tema de clubes de fútbol y paralelamente con tema internacional. ¿Qué país ha sido el primero que visitaste a nivel fútbol? Mi primer país que salí fuera es Estados Unidos, pero de fútbol, pero el que así más repetía al principio y más estaba Japón. Japón iba muchas veces, llega a estar veranos enteros allí con campus, con formaciones de entrenadores. Ahora ya voy menos. El año pasado que estuve en Kobe con el club de Iniesta y estuvimos allí con un programa de Woman Goal, de fútbol femenino, pero hubo veranos que a lo mejor me tiraba junio, julio, agosto allí, en un año iba 12, 13 veces, Japón es un viaje largo, y me tocaba irme para allá
en vuelos de 17 horas, que era súper pesado. ¿Qué dices, o sea, o qué opinas de la gente que, hay gente que dice, no, esto traen jugadores de fuera para lucrarse, vienen bajo engaño, El pay for play, le lo llaman. estafan a los jugadores? O sea, ¿qué opinan o sea, o qué mensaje le da a esa persona que no reclama, lo que también te voy a decir en otro podcast, que le mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y se gastan $100,000 en un año? Pero por venirse a España, a otra cultura, aprender fútbol, o sea, lo ven raro. Sí, pero, ¿sabes? Yo me voy a quedar con la frase de lo que has dicho de que estafan. Hay gente que ha estafado a gente y eso está muy mal. Engañar, pasa en el fútbol. engañar, claro. Pero pasa ya no solo con eso, sino el otro día un amigo nuestro, un jugador, un representante, no, que págame este dinero por adelantado, yo te busco en equipo, al final no le busca el equipo, o sea, estafas hay en todos los sitios y sí que ha habido gente que ha abusado de esto, de sobre todo prometer a los, yo lo veo mucho, ¿no? Están los típicos, hay Instagramers estos que hay, no, vente aquí que vas a jugar en primera división, eso es mentira, ¿vale? Es mentira porque las posibilidades son mínimas de que un niño que venga, que no viene de una cantera top y que no viene de un proceso top, vaya a jugar aquí en España con el nivel que tenemos en primera división. Y el que es bueno va a jugar en primera división en cualquier parte. En cualquier lado, pero si luego está en ti, en cómo tú, pero no le prometas a un niño algo que no depende de ti. Es que les prometen cosas que no son ciertas. Entonces nosotros, a mi equipo de trabajo, a todo el mundo le digo, jamás a un niño no se le puede decir, porque tampoco le puedes truncar su sueño y decirle, no, tú no vas a llegar, no, eso tú no lo sabes. Pero hay que ser realistas, ¿vale? Hay que ser realistas. Y nosotros, cuando, esto es lo que dicen, ¿no? El pay for play, que se llama en Estados Unidos, que es pagar por jugar. Aquí en España, toda la vida, las canteras, todo el mundo paga cuotas, ¿vale? La cuota que tienes que pagar, que te incluye tu ropa, tu ficha, tal, y hay una parte que va para el club. Y yo siempre, cuando llega a un club, he intentado separar el porcentaje de fútbol base y fútbol profesional o el primer equipo, que vayan dos cuentas diferentes, porque la gente cogía el dinero de la base, aquí en España se había hecho mucho, cogía el dinero que pagaba de las cuotas de los niños para pagar el primer equipo. Eso se había hecho y se sigue haciendo en algunos sitios. Pero en cuanto a jugadores que vienen de fuera, lo que decías tú, te vas a Estados Unidos y en un IMG pagan 100.000 euros al año y no es normal, ¿sabes? O en las grandes universidades, o no, te voy a hacer una beca del 50%, pero el 50% son $50.000. Y hostia, las cuotas, ¿sabes? Aquí pagas por estar en un club que te está formando, por una licencia, pagas por una ficha, estás pagando éticamente y no hay nada. Otra cosa es lo que has dicho tú, gente que engaña a jugadores diciéndole, págame que te voy a colocar en un equipo profesional para que... Eso es mentira, ¿vale? Entonces, o sea, no existe. Eso no existe. Si el jugador es bueno, va a llegar, ¿vale? Otra cosa es que tú pagues una cuota por un asesoramiento, por una cama, por comida, por estudios, por una ficha deportiva, por tu comodidad, porque te enseñen a jugar al fútbol, porque hay mucha gente que lo hacen, ¿eh? Pagan, tienen su fichita y luego vuelven a su país y juegan en primera división porque tienen talento para jugar en ese nivel en su país. Hemos tenido una infinidad de casos de jugadores que han estado con nosotros un año, Robert, solo un año, y en un año se les ha formado tácticamente un poquito, se les ha puesto, como digo yo, bonito, los hemos puesto bonitos, les pones el lazo, vuelven a su país y capitanes generales, juegan en la selección. Tenemos casos, el año pasado Santiago Garzalo, estar con nosotros, un jugador que está con nosotros, que en su país ni le hacían caso, ni había estado en ningún equipo profesional, jamás ha ido a la selección, vino con nosotros, estuvo todo el proceso con nosotros, vuelve, se va a la selección nacional de su país, ha firmado en primera división. ¿Sabes? Eso ya nos ha pasado muchos casos. Eso es un caso de éxito. En Alcorcón nos pasó con Rintaro, con el japonés, que llegó al equipo C, eso lo sacó Telemadrid en un documental, llegó al equipo C y él pagaba por estar en el equipo C, por tener su cuota, por tener su ropa, tal. Subió al equipo B, a tercera división, y ya en el equipo B ya no pagaba, porque ya estaba cubierto. Y llegó a debutar con el primer equipo y ya le pagaban. Entonces, claro que pasa, pero pasa en ciertos casos. No es, tú no puedes llegar a los niños y decirles, vente, págame que vas a firmar en primera división. Eso es engañar a los niños. ¿Crees que existe el fracaso en el mundo del fútbol? O sea, fracaso por llamarlo de no llegar. O sea, un futbolista que ha hecho inferiores, que ha estado ahí arañando primera división y no ha jugado en primera división, ¿crees que es fracasado? Te entiendo la pregunta, pero yo la palabra fracaso es que es muy limitada. O sea, la tengo como un concepto demasiado tabú, porque el fracaso como tal es en función de tus expectativas, en función de lo que tú consideres. Tú puedes pensar que tu carrera ha sido un fracaso porque no has llegado a primera división, y a lo mejor tu límite y tu nivel y todo lo que has hecho ha sido un éxito. En función, pero si yo todos los días te estoy diciendo, Robert, para primera división, y tú no llegas, seguramente te sientas frustrado y crees que es un fracaso. Pero hay muchos jugadores, el caso de este chico que te digo, que vale, no ha llegado aquí a primera división,
pero ha vuelto a su país y ha jugado en primera división y ha ido a la selección. ¿Eso qué es un fracaso o es un éxito? Fíjate la diferencia. Yo, para mí es un éxito. Por eso digo que es en función de las expectativas, de tus objetivos, de tus metas, de cómo has... Para mí la clave es dar tu 100%. De que realmente si ahora mismo para este podcast, y sé que lo estás haciendo, das tu 100%, va a ser un éxito. Seguro, al nivel que tú consideras. Pues en el fútbol pasa igual. Yo creo que tienes que dar tu 100%, volcarte completamente en ello, pero no un día sí, un día no. Que hay muchos jugadores que no, sí, hoy sí, mañana no, ahora no me cuido. ¿Por qué el talentoso, o sea, dice que por su talento va a llegar, pero luego hay otro que no tiene tanto talento como ese jugador o no es tan habilidoso y ha llegado el otro y el talentoso no? Ya, la cabeza, la constancia, el trabajo. Yo he tenido muchos compañeros mucho más talentosos que otros y han llegado luego a nivel medio-bajo, y otros jugadores muy normales, con constancia, con mucho trabajo, con disciplina, jugadores inteligentes con buena toma de decisión que han llegado y se han plantado en superélite. Entonces, para mí la clave es esa, la constancia, el trabajo, la disciplina, tener ese orden, tener esa mentalidad ganadora. Eso es muy, muy clave. Hay otros jugadores que tienen el talento pero no tienen la mentalidad, entonces es muy difícil. A mí en Sudamérica me suelen preguntar mucho, o sea, jugando al fútbol en España, ¿hasta qué división, o sea, desde qué división podrías vivir del fútbol? O sea, ¿cuánto cobra un jugador de tercera división? O uno de segunda B o primera ref, no sé cómo. Vivir del fútbol es muy complejo. Porque o sea, vivir del fútbol bien, o sea, que te dé para pagar tus cosas. Evidentemente. ¿A partir de qué categoría? Eso no, o sea, está estipulado aquí en España que el fútbol profesional es primera y segunda división. Fútbol profesional, que ya hay salarios mínimos. Solamente primera y segunda división es salarios mínimos y es, no sé cuánto está este año, 70 y algo mil en segunda división o 100 y pico mil en primera. Son salarios mínimos. Pero tampoco es mucho. Claro, pero son salarios mínimos. Ya te están diciendo que el salario mínimo que tú vas a tener. O sea, que el que firma en un equipo de primera división tiene que cobrar 125, por ejemplo. No lo sé exactamente cuánto es, porque ha ido cambiando, pero si, por ejemplo, firmas en un equipo de primera división, mínimo cobras 125.000 euros. Y si firmas en un equipo de segunda, es mínimo 70 y algo mil euros. Perfecto. Claro, de ahí para abajo ya no tienes mínimos asegurados. Entonces, en un equipo de primera ref, segunda ref, tercera ref, es en función de tu salario, lo que tal. Hay equipos de segunda ref y tercera ref que pagan muy bien a muchos jugadores, y hay equipos a lo mejor de primera ref que ya estás ahí a punto y pagan 3.000 euros. O sea, vivir del fútbol es cuando ya tocas élite. ¿3.000 euros al año? No, 3.000 euros al mes. Ah, al mes. Con eso puedes vivir bien. Con 3.000 euros al mes, si te organizas. Depende de dónde vivas. Si es aquí en Madrid es mucho más complicado que a lo mejor en un pueblo en Ciudad Real. No sé, cada uno... O sea, eso es lo que hay que ver. O sea, depende de lo que busca también cada jugador. Claro, eso es. Sí, pero eso, el salario mínimo estipulado profesional en primera y segunda división, con eso, bien organizado, si tú cobras, no sé, 75.000 euros anuales, si tú te organizas... Pues ¿y de esos 75.000 te queda limpio o tienes que declararlo? Sí, yo creo que vamos, lo que está puesto es obviamente en salarios netos, pero en bruto no sé exactamente cuánto está puesto. O sea, es una curiosidad que yo tengo. Los futbolistas pagan, o sea, los futbolistas cobran dinero, pero ya libre de impuestos, o pagan sus impuestos. Lo que negocien. O sea, porque cuando se dice, por ejemplo, este jugador cobra 1 millón neto, pues 1 millón neto. Este jugador cobra 1 punto tal bruto, pues ahí tienes que descontar los impuestos. O sea, cuando es neto, pues sí que evidentemente es lo que les interesa, claro. ¿Cómo ha sido tu llegada a África, a Guinea Ecuatorial? ¿Cómo se dio? Yo África ya la conocía de muchos viajes y de proyectos que tenía de antes. ¿Pero cuál fue que tú dijiste, mira, voy a tomar la decisión de ir como director deportivo a Guinea Ecuatorial, a la selección de Guinea Ecuatorial? Eso fue gracias a mi hermana Ana Mayé, que la conocí en el curso de Dirección Deportiva de la Federación Española, que bueno, pues en clase yo hablaba con todo el mundo. Por cara rota, ¿no? Claro, cara rota, ir ahí a hablar con todo el mundo. Yo en clase tenía a Carles Puyol, por ejemplo, que hablo con él, y Carles Puyol es un tipazo, de verdad, un ser humano excepcional, y teníamos en clase a gente de muchos clubes, estaba Bert Schuster, Alexis del Betis, muchísima gente muy top. Y Ana estaba ahí en clase, había muy pocas chicas, creo que teníamos a 4, Blanca, Alexa, que tengo muy buena relación con ella en México, 4 chicas nada más, o 5 chicas en clase de los 80 que éramos, y a esta chica la veía ahí un poco callada y tal, y nosotros íbamos a desayunar, y le dije, hola, vente con nosotros ahí a desayunar y tal, y ya empezamos a hablar, y justo ella me dice, estoy de coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial,
y estoy buscando a alguien que me ayude porque aquí hace falta cambiar muchas cosas y ahí empezamos un proceso y terminé allí. O sea, ahí fue el que hiciste el contacto y luego terminaste ahí. Eso es. ¿Cómo ha El sido tu fútbol es experiencia? contactos, Robert. El fútbol es contactos. Está claro que obviamente contra más contactos tengas, mejor te puedes mover. ¿Y cómo ha sido tu experiencia viviendo allá? Para mí, yo lo digo, para mí Guinea Ecuatorial es el segundo. ¿Tú vivías allá? ¿O trabajabas? Íbamos y veníamos. O sea, cuando era todo el proceso. Yo he vivido allí, por ejemplo, en la Copa de África en Camerún. Hemos tenido que hacer semanas enteras o procesos de ventanas FIFA largos, pero íbamos y veníamos. No solo no nos quedábamos allí. Para mí, Guinea Ecuatorial es de los mejores países del mundo. Pero te era chocante que, o sea, tú vivías en España, en Madrid, donde tienes todo, y luego vas allá y también tienes todo. Sí, Guinea Ecuatorial no es un país pobre de tal, no. O sea, y más donde estábamos nosotros, que era. A nosotros, a la selección nos trataba muy bien, en la isla de Malabo, que se llama. Está la parte continental, que es Bata, y la parte, la isla, que es Malabo. Y nosotros casi siempre que estábamos en Malabo, hoteles fantásticos, nos trataba muy bien. Es un país súper seguro. A mí Guinea Ecuatorial me parece un país top, un país de verdad. Yo lo he disfrutado muchísimo. Lo he pasado mal porque evidentemente son culturas diferentes y al principio era como... hasta que entras, pues porque hay mucha cultura también, o sea, muy pasotas, muy dejados. Son ¿no? muy dejados, ¿no? Sí, O sea, como porque al final es cultural, pero hay gente muy capacitada y que trabaja muy bien y hay otros que son más... Cuéntanos la anécdota de lo que ustedes iban a ir al colectivo ya para viajar y los utileros creo que se quedaban durmiendo, ¿no? Sí, bueno, eso es algo normal. O llegar al estadio y que esté el estadio cerrado, que me ha pasado. O sea, y que el tío del estadio se haya ido a tomar un café, o eso, llegar a nosotros ya para ir a entrenar y, oye, el material se lo han dejado en el otro hotel, o te puedo decir de todo. Y sí, eso me tocó a mí, esa que dices tú, me tocó a mí ir a llamarles a los utileros porque se habían quedado dormidos. Los jugadores de primera división todos en el autobús ya preparados y los utileros dormidos. Pero son cosas porque es cultural y al principio te llama la atención, o a nosotros nos puede llamar la atención, pero a mí ya, cuando ya llevas tiempo allí con ellos, evidentemente como que ya les conoces. Entonces, yo es un país que quiero muchísimo, que tengo hermanos y hermanas de allí que me llevaré para siempre y yo recomiendo a todo el mundo que alguna vez en su vida vaya a Guinea Ecuatorial. ¿Se ha recomendado? Sí. Típico país para visitar. Sudamérica. Vamos a hablar de Sudamérica, de la Conmebol. ¿Hay talento en Sudamérica? ¿Has estado en Argentina? He estado mucho en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, todo, Colombia. ¿Por qué crees que la prensa yo sé que vende muy bien? O sea, los argentinos venden su producto. ¿Por qué hay más jugadores argentinos o brasileños acá en Europa que, como decíamos, de Ecuador, de Colombia? ¿Qué crees que está faltando ahí? Bueno, empezaron mucho antes ellos, han hecho las cosas muy bien. Argentina y Brasil son ejemplo en todas las ligas donde yo voy del mundo, hay jugadores argentinos y brasileños, pero yo creo que es cultural. En Ecuador yo no veo en la calle como lo veo en Argentina o sobre todo en Brasil. Mi primera vez que voy a Brasil, tengo 44 años ahora, tenía 18, mi primera vez, fui con amigos, tenía unas ganas de conocer Brasil increíbles y llegamos de tarde. Y me acuerdo perfectamente, iré con el taxi y yo ya veía la playa, tenemos el hotel en Copacabana y yo ya veía la playa llena y quería dejar las cosas en el hotel para bajarme a la playa y era el sunset, bajaba el sol y llego a la playa y estaba la playa llena de gente jugando al fútbol y al voleibol. O sea, al fútbol. Todo ahí, fútbol y también fútbol en playa, todo lleno. Nos fuimos a cenar y volvimos por la noche tarde, a las 2 de la mañana o tal, no sé qué, nos íbamos. Y cuando volvíamos por la noche estaban los focos puestos y estaba la gente jugando al fútbol. Y yo le digo al taxista, pero 2 de la mañana está la playa llena. Me dice, claro, los camareros, toda la gente que ha terminado de trabajar, todo el mundo se va a jugar al fútbol a la hora que pueden. Vas por la mañana y está todo lleno. Canchas de futsal, todo lleno. O sea, Brasil es cultural. El niño nace con un balón debajo del brazo. Entonces, en Argentina pasa igual con los potreros y con la gente de la calle. Eso en Ecuador, en Colombia, Paraguay, Uruguay, sí, pero no a tanto. Entonces, primero, que llevan mucho más tiempo. 2, que es una cultura futbolística. Entonces hay mucho más volumen. Pero el ejemplo, por ejemplo, con Uruguay o Pero Ecuador, de Uruguay ha salido más gente claro. de Uruguay que de Colombia, Sí, por sí, ejemplo. sí, o sea, que futbolista uruguayo que ha jugado Es verdad. en fútbol de élite. Es verdad. Y son un país, es un país mucho más pequeño. Es más pequeño, está como más comprimido y hay una cultura futbolística brutal. A mí me llama mucho la atención Uruguay por eso.
Pero toda Sudamérica, yo no sacaría porque evidentemente pues hay como diferentes escalones y al final en la Conmebol cuando termina siempre están los mismos, ¿no? Siempre se ve... ¿Y por qué Bolivia? ¿Por qué Bolivia muy...? O sea, es como que el fútbol boliviano, si no juegan en la altura, no sacan diferencia. ¿Por qué ellos están...? O sea, no, yo no veo muchos futbolistas bolivianos. No, es verdad, es verdad. Tú has estado en Sí, Bolivia sí, he y hay estado. talento en He estado en Bolivia. Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz. La altura se nota muchísimo y evidentemente ves equipos como el Bolívar que traen gente de fuera y todo y compiten bien luego en Sudamérica, la selección, con lo que dices tú cuando juega en casa con la altura y tal, pero no hay tanta cultura en la calle luego de fútbol. O sea, sí hay, sí, pero no es una locura. No es como Brasil o Argentina en ese sentido. Pero tienen talento, o sea, cuando tú has estado ahí, has visto... No tanto, No tanto. no tanto. No en ese ranking de que yo haya podido ver talento, como te decía antes, de lo que viste de Ecuador o de Colombia. Yo para mí, primero Brasil y Argentina. Y hay un segundo escalón donde ahora ya estos últimos años Ecuador, Colombia, Uruguay estarían en ese segundo escalón. Luego el tema de las selecciones es diferente. La gente se centra en el fútbol por si la primera selección funciona. Y la selección puede ganar o no, Brasil puede ganar o no, pero culturalmente el país es una locura. O sea, todo el mundo juega al fútbol. Chicos, chicas, niños, todos. O sea, allí el plan es ir a jugar un partido y luego ir a tomar algo. O sea, hay que jugar al fútbol. Entonces es O cultural. sea, que Son bolivianos hacen su plan a base del fútbol. eso es, eso es. Eso me alucina, me encanta. Y eso, pues eso en otros países, Bolivia, Perú, y tal, no es tanto. Hay fútbol, claro, pero no tanto. ¿No? Perú he trabajado los últimos años bastante, montamos una academia allí con Perú y tal, pero no llega a ese nivel. Sudamérica es un hervidero de jugadores brutal, pero hay como escalones y no venimos nosotros a inventar esto, ya se ve, ¿no? Y solo hay que ver el ratio de jugadores que hay por el mundo, que ahora cuando estuve decía Kirguistán o países rarísimos, y hay jugadores brasileños, jugadores argentinos en todos lados, en todos lados. ¿Qué consejo le vamos a dar a esos chicos que quieren ser futbolistas, que tienen 8, 9, 10 años, que nos están viendo? Y, o sea, ¿qué consejo, qué herramienta primero tienen que tener el talento, eso sabemos. Pero hay puntos que a lo mejor le puedo ayudar diciéndole, mira, hay que hacer esto para... Yo te voy a corregir un poco porque siempre tengo una frase que hacemos con el curso de entrenadores que digo, el talento, yo te voy a preguntar a ti, ¿tú qué crees? ¿Que el talento nace o que el talento se hace? Yo creo que el talento se hace. Pero ¿O también, tú qué? pero también nace, ¿no? También, Sí, pero hay jugadores, es lo que te decía, hay jugadores que a lo mejor nunca le dio a una pelota, ¿eh? pero luego trabajando, llega. Y luego tienes casos como Leo Messi, que Él evidentemente nació. que O sea, no nació vamos a con descubrir mucho acá. talento y luego perfeccionó muchísimas cosas, ¿verdad? El talento nace y el talento se hace, las dos. O sea, los Entonces, dos. claro, entonces, un niño puede nacer con un talento, unas capacidades, y ahí está la definición de talento, para que luego, porque a veces me la han rebatido en plan, es que talento es muy ambiguo. No, talento, hablamos de talento, de capacidades de un niño que coja un balón y sepa hacer una serie de conceptos en un partido de fútbol. Perfecto, eso evidentemente hay niños que lo traen intrínseco, lo traen ya y traen cosas en su cabeza que luego se traslada al pie y al balón. Y hay otros niños que con repetición y con mucho trabajo y mucho esfuerzo consiguen hacer cosas parecidas. No va a ser seguramente igual. Messi solo hay uno, pero hay muchos jugadores, y ahí están los casos de Cristiano Ronaldo, que a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha repetición, han conseguido, ¿no? Yo creo que las dos cosas son buenas. Entonces, a ese niño le diríamos, ostras, si tienes talento, muy bien, pero tienes que trabajar duro. Y al niño que no lo tiene tanto, tienes que trabajar muy duro. ¿Vale? Entonces, el trabajo, la constancia, yo para mí un consejo siempre es la tecnificación, el entrenamiento individualizado. Creo que es clave. En todos los lados hay entrenador de porteros, pero ¿por qué no hay entrenador de centrales? O entrenador de delanteros, o entrenador de medios. ¿Vale? Entonces hay que trabajar al niño individualmente también para mejorarlo. Eso es algo que aquí en España hacemos mucho, en Alemania. ¿En tu academia lo hacen eso? Nosotros lo hacemos muchísimo, la tecnificación. Vamos a hablar ahora un poco de tu academia. O sea, ¿hace cuánto? Yo sé que en el mundo del fútbol has estado hace mucho tiempo, pero ¿cuándo fue que ya tienes tu academia propia donde enseñas a niños a perfeccionar, a mejorar y a estar más cerca de llegar al fútbol profesional? Pues mira, mi socio, tengo dos socios, David Pampliega y Quillomi Cerezo. Quillomi es amigo mío de hace muchísimos años y Quillomi me vino un día al Corcón que íbamos a montar una mesa de expertos y a hacer una serie de cosas y vio ayer al Alcorcón paraguayos, chinos, uruguayos, O sea, de todo lado, de éramos todos no sé lados, cuántos países. de cuántos teníamos.
Y claro, me dice, ostras, ¿y todos estos chicos dónde duermen? Dije, pues tengo un problema, acuérdate, es que allí no teníamos residencia en Alcorcón y teníamos que mandar gente al colegio Amanecer enfrente, a una residencia, a una villa, a En Arroyo pisos, Molinos en también Arroyo creo. Molinos, en no sé qué. Entonces era como, wow, esto es un poco caos, ¿vale? Aquí no controla la nutrición del jugador, no controla el descanso. Y fue como, ¿y si montamos una resi? ¿Y si montamos un complejo donde nuestros jugadores puedan vivir y puedan estar? Y ahí nace la idea. Ahí nació, estando en Alcorcón nace. Ahora el complejo tiene 4 años, tenemos 455 camas, con colegio americano, porque es un centro educativo, es donde los niños se forman, tienen que estudiar obligatoriamente. No, allí no llega nadie que diga, no, yo es que soy jugador y Y da igual que el niño sea buenísimo jugando al fútbol. da igual, lo que quieras. Curso de entrenador, curso de idiomas, cursos online, cursos presenciales. Tenemos acuerdo con la Universidad Europea Real Madrid, tenemos acuerdos con cursos de academias de cursos de idiomas, pero nosotros en nuestra propia instalación tenemos un colegio americano y ahí los niños estudian para luego tener salida para irse a Estados Unidos o para elegir universidad española. Tienen que estudiar obligatoriamente porque el entrenamiento del día, tú lo sabes, es hora y media, 2 horas y el resto del día que tu cabeza tiene que estar ocupada. Entonces es necesario que los niños estudien. Y todos, cuando entran por la puerta, hola, ¿cómo te llamas? Mira, estas son las reglas, estas son las normas, dame tu seguro, esto es el seguro médico, esto tal. ¿Qué vas a estudiar? Y nos han venido casos de chavales más, los pequeños van todos al colegio y ya está, pero los más mayores es como, es que no sé qué quiero estudiar. No te preocupes, te vamos a ayudar. ¿Quieres ser entrenador? ¿Quieres ser preparador físico? ¿Quieres ser fisioterapeuta? ¿Quieres ser...? Y les O damos sea, hay montones de cosas. muchas opciones, pero tienes que hacer algo. Pero Robert, ¿sabes por qué? Porque cuando llegues con mi edad, con 30 y... Como yo llegué con 30 ya, te retiras y ¿ahora qué? ¿Ahora qué haces con 30 años? ¿Sabes? O sea, es necesario tener una base mínima de algo para luego irte metiendo en algo que a ti te pueda servir. Pero vamos, si no tienes ni lo básico, no tienes un bachillerato básico y tal, pues es muy complicado, ¿vale? Hoy en día, para un trabajo con todo el respeto de limpiador o de recepcionista, de cualquier cosa, da igual. Tienes que tener idiomas, yo por eso el tema de inglés que lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. Teniendo inglés y español, todo el planeta. Yo me he manejado en todo el planeta. Si encima puedes tener algo más, que el francés, por ejemplo, en África se utiliza muchísimo, puedes tener árabe, que yo ahora me he puesto a estudiar árabe ahora, estoy estudiando árabe. Porque es que, claro, nos movemos mucho por el mundo árabe. Entonces, por lo menos tener conocimientos básicos de cosas es fundamental. Entonces, idiomas, estudios, experiencias, sumar esas experiencias, eso es clave. Y en el complejo lo hacemos todo. Qué bueno. Tío, y tú que has viajado tanto, te voy a preguntar de Paraguay. ¿Por qué nunca has estado en Paraguay? Muchas veces... ¿Es una tarea pendiente que te queda? Pero voy a hacerlo contigo, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero es una tarea pendiente que... Mira, desde ¿Por qué desde nunca Canadá, has ido a desde Paraguay? Alaska hasta Tierra de Fuego, porque he estado en todo, solo no he estado en Surinam, Centroamérica toda, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, desde Alaska hasta abajo del todo, he estado en todos los países, en Centroamérica todos los chiquititos y todo, me faltan islas, Trinidad y Tobago, cosas de estas, pero Paraguay y Surinam, la Guyana Francesa y Surinam, son los únicos donde no he trabajado. Y Paraguay, porque nunca... Tengo amigos que me han dicho... Tengo mi amigo Jordi Galatacos que ha estado haciendo cosas allí, amigos que... No, Paraguay, pero nunca se ha dado para hacer un proyecto de fútbol con lo que tenemos ahora. Pero sería muy bueno que pudiésemos hablarlo para poder hacerlo juntos. Y nos queda entonces la tarea pendiente de Paraguay. Lo vamos a hacer juntos. Te tomo la... Eso lo vamos a hacer seguro. Lo hacemos. Formaciones de entrenadores, que es muy importante porque los técnicos, los cursos de reciclaje muchas veces no llegan como son todos. Cursos de formación de entrenadores, que es importante. Captación de talentos de chicos y chicas, de jugadoras ahora que tenemos, para que traemos muchas con el Es que proyecto. el fútbol femenino va avanzando mucho. Mucho, y aquí en España está top y tenemos ahora la empresa de Woman Goal que está trayendo muchas jugadoras para darles oportunidades y eso también podemos hacerlo en conjunto. Pero sobre todo todos estos programas para ayudar a clubes, eso lo vamos a hacer juntos. Y el podcast lo volvemos a hacer en tu complejo antes que termine este 2025. Enorme, estáis invitadísimos, allí tenéis vuestra casa, pues es un complejo 5 estrellas que de verdad está abierto a todo el mundo. Cualquier persona que nos escuche, que quiera venir a que su hijo estudie allí, que se preparen, que hagan ejercicios de tecnificación para mejorar individualmente, ese es el sitio. Hermano, de verdad agradecerte mucho por tu tiempo, este tiempo valioso que nos has dado en este proyecto que estamos empezando también. Somos soñadores igual que tú. Así que
Muchachos, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, su me gusta. Esto ha sido La Voz Detrás del Éxito con José L. González. Un placer estar aquí con vosotros.